Mi mente, al igual que la tuya, me trae muchísimos pensamientos desempoderantes. Yo, al igual que tú, siento miedo en muchas ocasiones en mi vida. Pero mi capacidad de tomar acción ante todo esto nace de mi deseo más profundo de seguir avanzando. Muy pero muy bienvenida a este nuevo episodio del podcast Empodera tu Ser para Mamás Ovejas Negras. Mi nombre es Fabiana Sosa, soy mentora de Mamás Ovejas Negras y las guío a crear una vida 100% a su medida. El día de hoy, en este camino hacia la maternidad consciente, quiero hablarte de la autenticidad. Y para tocar este tema tuve que armarme de muchísimo valor, porque muchas veces nuestro ser más auténtico, ese que sale desde nuestra alma, es el mismo que intentamos callar por miedo durante muchísimo tiempo. Elegimos callar o no sacar a la luz nuestro todo porque surgen muchísimos miedos. Porque eso que creemos con todo nuestro ser, nuestra manera de ver el mundo, o lo que realmente deseamos hacer o decir, no es lo socialmente aceptado. Y elegimos callar, hacernos chiquititas y no salir a la luz. Vamos poco a poco apagando ese fuego interno. Y esto nos sucede desde pequeñitas. Comenzamos a comportarnos como los demás esperan de nosotras. Nos callamos y apagamos para no molestar. Y hacemos propias muchas etiquetas creyendo que es nuestra verdad. A mí, desde pequeña, me dijeron que jodía mucho, que las cosas no debían ser como yo quería. Me acostumbré a los golpes y así se construyó mi normal, entre comillas. Nadie me habló de emociones y menos de poner límites. El abandono fue una de las heridas muy marcadas que me acompañó en cada etapa de mi vida. Y debo reconocer que aún sigo sacando capas de ello. La herida del rechazo, ese terror de fondo de ser juzgada y no aceptada. Todo esto lo hice propio y me creí ser mentira. En mi etapa escolar, en la adolescencia, en mi adultez, con mis parejas y hasta hoy en mi negocio. Estas heridas me han acompañado y han salido a la luz poco a poco para poder reconocerlas y liberar el dolor y el miedo que domina mis acciones. Y les aseguro que esto es tan, pero tan profundo y es en capas, una tras otra, en ciclos diferentes. Esta es la gran verdad. Esto trae capas y capas de heridas por sanar. En mi grupo de amigos siempre intentaba no opinar, para no decir algo que no debía y ser juzgada o excluida. Ese miedo que tenemos los seres humanos por naturaleza de no pertenecer. Me aterraba no ser parte de un grupo y siempre, por agradar, me ponía una máscara, intentando ser como los demás esperaban de mí. Con mis parejas me volvía muy sumisa, callada y callaba todo, hasta que era tanto el dolor acumulado que terminaba estallando en ira, porque muchas veces detrás del enojo excesivo de la ira se esconde el miedo. Y provocaba episodios de violencia, porque para mí era lo normal en las relaciones de pareja. Desde pequeñita había visto mucha violencia entre mis padres y claramente una relación de pareja para mí era con violencia. Eso era lo normal, no conocía otra cosa. Elegía parejas del mismo perfil de hombres que mi padre. Por otro lado, recuerdo que mi padre cuando yo era chica me dijo que yo era igual que mi madre. Miren lo potente de las etiquetas. Yo, inconscientemente, me comportaba igual que mi madre. Otra etiqueta impuesta.
En mis relaciones me comportaba así, sumisa, callada, triste en mi casa. No salía. Recuerdo claramente los episodios de violencia verbal y física entre mis padres cuando yo era niña. Esto también lo reproduje. De pequeña sentí tanto la ausencia emocional de mi mamá que inconscientemente me fusioné con ella y su dolor. Esto me acompañó inconscientemente en la maternidad. Era mamá presente, pero ausente emocionalmente. Me costaba el contacto con mis hijas, la conexión emocional, siempre con el vacío y el dolor de mi depresión de fondo. Siendo mamá sola, la herida del abandono y del rechazo estaba ahí causando dolor y pidiéndome a gritos ser reconocida y sanada. El papá de mis hijas siempre fue muy inestable. Bebía, se drogaba, me engañaba, nunca estaba para mí. Eso era lo que yo sentía. Y hoy, poniéndole muchísima conciencia, luego de haber sanado, que al describirlo, también describo a mi papá. Más y más oportunidades de reconocer y sanar, ¿se dan cuenta? Pero en ese momento no podía verlo así. Me dolía muchísimo. Papá se separó de mamá a mis 9 años y hoy puedo ver cómo eso me rompió, porque al irse de casa sentí que también nos dejó a nosotros. Había dejado de ser parte de mi día y también de mi vida, y eso en ese momento no lo sentí. Nadie me acompañó en ese proceso. Nadie me habló del proceso de duelo. Yo solo lo acepté, no como una niña de 9 años, sino como una adulta lógica, racional, que entendía y aceptaba los motivos por el cual se separaban. Adormecí mis sentimientos y los arrojé en el baúl de nunca jamás. Pero la vida nos abre oportunidades para que ese baúl se abra, para sanar. En el embarazo de Pía, mi segunda hija, luego de haber vivido una pequeña, buena etapa de nuestra relación y haber tomado la decisión de ser padres nuevamente, el papá de mis hijas, con 2 meses de embarazo, decidió dejarme. Y yo sentí como todo el mundo entero se caía frente a mí. La herida de abandono de nuevo golpeando mi puerta. La herida de rechazo diciéndome que yo no era suficiente. Y toditos mis miedos acechándome, golpeándome la puerta nuevamente. Y como si fuera poco, todo eso que me sucedía, mi madre también estaba embarazada. También se había separado y volvió a vivir a mi casa. Otra vez sentí que debía guardar mis sentimientos en el baúl del nunca jamás. En ese momento yo trabajaba en una pizzería y ganaba bien con las propinas. Y me puse la casa al hombro, yo sola. Como les he contado en episodios anteriores, la energía masculina es el hacer, el proveer al hogar. Yo, al ponerme al hombro todo sola, con una niña de 5 años, un embarazo en curso, mi madre y mi hermano también adulto, viviendo en la casa de mi madre en ese momento, que era mi casa, comencé a proveer al hogar desde una energía masculina herida que me desconectó por completo de mí y de mi ser, de mis sentimientos, del duelo que estaba haciendo y de mi deseo de salirme de un papel que no me correspondía. Mi hermano era un adulto y no trabajaba, porque no quería en ese momento y no me correspondía. Mi mamá también era una adulta y atravesaba por cosas similares a lo que yo estaba viviendo. Tampoco me correspondía en ese momento. Pero, como yo inconscientemente me fusioné con su dolor desde pequeña, como estaba viviendo cosas muy similares, ella también estaba embarazada y sin trabajo. Y sentí inconscientemente la obligación de sostener todo sola. Elegí callar y seguir.
adormecer todo lo que estaba sintiendo en ese momento. En ese proceso quise volver con el padre de mis hijas. Lloré, pataleé y quise hacerle ver mi valor, mostrarle que yo valía la pena, pero nada funcionó. El dolor, el cansancio del trabajo y el millón de responsabilidades me desconectaron de mí. El miedo a lo que pasaría con mi vida me paralizaba, pero comencé a conectar con lo que sí quería que sucediera. Vivir en una pequeña casa con mis hermanos y mi mamá no era una opción para mí. Y me decidí. Esta palabra clave, decisión. La decisión siempre marca un antes y un después en nuestra vida. Yo sabía que no quería eso para mis hijas, ni para mí. Pensé en seguir con el plan, pero sin pareja. Todos esos sueños, la casa para nuestra familia, tener un hogar y todo aquello que habíamos soñado en la relación, decidí continuar yo sola. Claramente seguí proveyendo mi casa en ese momento, pero comencé a ahorrar y me abrí a las posibilidades de comprarme una casa para mí. Esa idea de tener un hogar para mis hijas era lo que realmente movía las agujas. Claramente había mucho dolor internamente, que aunque yo estuviera motivada para comprarme mi casa, tuve que acudir a medicación, diagnosticada claramente por los médicos, para poder calmar un poco mi depresión y la tristeza que tenía del duelo y todo lo que estaba atravesando en mi vida. Muchas veces, y quiero detenerme aquí, acudimos a este tipo de medicamentos para que el dolor no sea tan pesado. Pero claramente quiero decirles desde mi experiencia que tomé ansiolíticos durante años en los cuales estuve en depresión. El ansiolítico, la medicación es una manera de adormecer el síntoma, el dolor, pero no va a la raíz del problema. Siempre voy a recomendarles que puedan hacer un proceso bien profundo que vaya a su ser y que cure la raíz del problema, que sane esa herida realmente. Y el universo, quiero contarles, que comenzó a darme respuestas. Estando embarazada me daban muchas más propinas y mejores. Mis ahorros crecían y llegó la casa. Cerré el trato, mi primer hogar estaba ahí en solo 4 meses desde que me lo había propuesto. Y yo súper enfocada en mi crecimiento. Me tomé tiempo para arreglarlo 100% a mi medida, mientras seguía viviendo en la casa de mamá y ayudándola con los alimentos. Esto trajo conflictos. Nunca se esperaba ese cambio. Hubo peleas, resistencias de su parte a que me fuera de la casa. Me sentía culpable y tan invalidada emocionalmente. Y acá quiero que se detengan a escuchar y ver la profundidad del inconsciente y cómo esto nos genera dolor y sufrimiento de manera silenciosa. Yo, al estar fusionada con el dolor de mi mamá y a la vez creer que le hacía mal y le estaba haciendo daño por irme de casa y no ayudarla económicamente, el terror me atravesaba por dentro. Pero me elegí a mí, me escuché, elegí no responsabilizarme por algo que no era mío. Y sabía que si mi hermano se lo proponía, podía ayudarla y que yo merecía celebrarme y dar ese gran paso que estaba a punto de dar. Por primera vez me puse a mí misma primero. Y se sentía tan bien escucharme y habitarme por completo. Claro que quedaron cosas que sanar con respecto a mi vínculo con mamá. Un mes antes de que naciera Pía, nos mudamos. Había hecho tanto en 6 meses. Ese año me abrí a otra realidad, a mi capacidad de crear la vida 100% a mi medida. Claro que quedaban cosas que sanar, por supuesto, pero puedo ver que mi vida estaba bajo mi control.
Y eso era algo totalmente nuevo para mí. La capacidad de crear la vida a mi medida, de yo tomar las decisiones, de tomar las riendas, para mí eso era algo muy nuevo. Claramente quedaban cosas por sanar aún, pero puedo ver que mi vida estaba bajo mi control. Luego del nacimiento de Pía, y aún con estos logros, sentía que quería esa familia y sentí la soledad, el vacío y el abandono nuevamente. Sentimientos que había guardado en el baúl de nunca jamás. Una mamá sola, con 2 niñas y un hogar que proveer. El cansancio, el trabajo, las noches sin dormir. Claramente el papá de mis hijas no volvió, pero yo tuve que hacer el duelo que no me permitía hacer en el embarazo. La energía masculina herida me desequilibró. Mucho por sanar, todo sola. Y en vez de duelar, me perdí en los vicios intentando llenar ese vacío. Salidas, fiestas, hombres, alcohol, drogas. Me dificultaba muchísimo conectar con mis hijas y me perdí en el placer instantáneo. Pero cuando estaba sola, el dolor era el mismo, o peor aún, porque me sentía culpable. Ahí me puse una nueva meta. Quería una casa más grande y lo logré. En 2 meses había comprado un nuevo hogar, con más espacio y un patio para que mis hijas pudieran jugar. Pero en el silencio de mi soledad era el mismo dolor el que sentía. Al tiempo me puse en pareja nuevamente y ahí pude ver todo eso claro. Esa pareja fue el espejo perfecto para sanar mis heridas. El mismo tipo de hombre y el mismo tipo de mujer en la relación. Una puerta abierta a la sanación nuevamente. Caí en un pozo, me sentía culpable, me sentía mala madre, mala pareja, sentía que no merecía, me sentía no valorada, sentía que no estaba a la altura y salieron nuevamente a aflorar todas esas emociones y heridas por sanar. Caí en un pozo muy profundo hasta que me decidí a hacer las cosas diferentes. Y ahí fue cuando empezó el cambio. La verdadera revolución interna comenzó detrás de esa decisión. Pedí ayuda. Reconocí que la incapacidad de sentirme suficiente como mujer provenía de mi abuela, una herida que me había hecho propia en mi propia vida y no estaba resuelta en su vida, que el deseo de querer morir que me acompañaba desde mis 11 años era la herida de mi abuela, que a sus 11 años había perdido a su mamá. Que el sentimiento de no ser buena madre y no conectar con mis hijas era porque mi abuela, al no superar su dolor por perder a su madre, esa herida inconsciente asoció la maternidad con el hecho de hacer sufrir a sus hijos el día que ella no estuviera. Y ese dolor, claramente, hizo sufrir a sus hijos, porque decidió abandonarlos, y esos niños crecieron sin su madre. Una mamá es muy importante para la vida de los hijos, y claramente esto trae muchísimas repercusiones. El apego materno es lo más importante en un bebé, y claramente va a determinar su salud mental y sus capacidades para poder plantarse y recibir de la vida en un futuro. Yo, al ser criada por una mamá que no tuvo a su mamá, no tuve ese apego seguro tampoco. Desde chiquita, con mi mamá, y al fusionarme con su dolor, reproduje eso en mi propia maternidad. Como siempre les digo, no podemos dar algo que no tenemos. Y esto se fue repitiendo de generación en generación, sintiéndome incapaz de dar lo que nunca tuve. Y claramente, esto fue muy inconsciente, pero traía sus consecuencias, sus sufrimientos, sus dolores, mis incapacidades
de conectar emocionalmente me hacían sentir culpable y no entendía el trasfondo de esto. Así de silenciosas son las lealtades inconscientes. También pude comprender que el abandono no había iniciado en mi propia vida, que el rechazo no inició en mi vida tampoco, que la desconexión con los hijos no inició conmigo, que las relaciones de parejas conflictivas no inició conmigo tampoco, que la depresión y la ansiedad no comenzó tampoco conmigo, que los vicios y la adicción tampoco comenzó conmigo. Cuando pude ver que en varias generaciones atrás todo esto estaba ahí presente, yo solo fui la leal a lo conocido en mi familia. Y así de silenciosos son las lealtades. Quiero que lleven esto a su propia vida y puedan analizarse a ustedes mismas y también a cada uno de su familia si miran para atrás. La pobreza tampoco había iniciado conmigo. Durante años rechacé tanto a mis padres, haciéndolos culpables de todo el sufrimiento que tenía en mi vida, y cuanto más los rechazaba, más me fusionaba con ellos. Al describirlos, me di cuenta que me describía a mí misma. Eso es vivir desde la herida y la inconsciencia. Mi proceso fue muy pero muy doloroso, fue muy oscuro, fue muy solitario y me llevó años y años hacer esto consciente. Un montón de ciclos en mi vida que viví de la inconsciencia y el dolor, y esas oportunidades de sanación estaban ahí golpeando mi puerta, pero yo no podía verlas porque estaba sumergida en el dolor y totalmente desconectada de mi ser, porque nunca jamás aprendí a escuchar mis propias emociones, nunca aprendí a ponerme primero, nunca me enseñaron a hacer esta conexión. Y claramente, porque cada una de las generaciones que estuvieron detrás de mí tampoco sabían cómo hacerlo. Pero este es mi propósito. Este camino recorrido se convirtió en mi misión de vida y hoy elijo guiar desde mi experiencia a cada mamá que, como yo, elige ser la oveja negra. Mamás que eligen educar mientras aprenden, que eligen guiar mientras se encuentran el camino correcto. Mamás que eligen despertar, sanar heridas, hacerlos diferentes, cortar con lealtades inconscientes y cadenas impuestas, para crear una vida 100% a su medida y dejar un nuevo legado de amor. Porque sé profundamente que el mundo nos necesita más que nunca. Necesita mamás dispuestas a sanar, a crecer y a expandirse. Mamás dispuestas a empoderar su ser. Y hoy quiero invitarte, si vos resonás con todo esto, si crees realmente que sos capaz de crear una vida 100% a tu medida, quiero contarte que ser la oveja negra es un privilegio. Y para vos, si sentís ese llamado de tu alma que te impulsa a hacerlo diferente, quiero invitarte a ser parte de mi programa Mamá Empodera tu Ser. Este próximo 18 de agosto abro inscripciones. En la descripción de este episodio encontrarás el link para poder hacer tu reserva de cupo. Este no es solamente un programa, este es mi propia experiencia de vida llevada al servicio, en un espacio y un contenedor seguro donde podrás soltar el control y dejarte sostener, porque sé que como mamás y como mujeres estamos acostumbradas a sostener a otros, siempre estar en vigilia, siempre estar esperando al cuidado de otras personas. Y esta vez te invito a soltar ese control y tú dejarte sostener, tú dejarte apoyar, tú dejarte guiar por ese camino correcto, porque crear una vida 100% a tu medida es algo que está en tus manos. Y mi propia experiencia puede mostrarte que también es posible para ti. Deja de preguntarte cómo hacer y empieza a preguntarte quién puede ayudarte. Porque ese espacio, cuando te abres a las posibilidades, llega, porque las personas llegan, porque las oportunidades llegan. Simplemente tenés que abrirte a recibirlas y soltar el control. Estamos acostumbradas a celebrar el sacrificio como símbolo de éxito.
Y cuando en realidad nuestro ser más auténtico, sano, es ese camino hacia el éxito. Quiero invitarte a formar parte de una tribu de mamás poderosas, un espacio donde puedas no solamente crecer tú, sino crecer en conjunto, poder ser auténtica y encontrar ese sostén en más mamás como tú que están en ese mismo proceso. Porque sé lo valiosa que es esa contención cuando una mamá muchas veces en su contexto diario se siente sola, incomprendida, invalidada, y eso a veces en la soledad de nuestro hogar parece que nos sucediera solo a nosotras, cuando en realidad somos muchas más las que estamos en este proceso. Y quiero que encuentres ese lugar seguro para ti, una tribu de mamás ovejas negras. Y para finalizar, quiero compartirte una frase que me compartió mi mentora en uno de sus podcasts y realmente me penetró el alma de punta a punta, me atravesó por completo. Y la frase dice así: nunca pierdas tu muchosidad. Esta frase y también este episodio es un recordatorio para que puedas conectar con quien realmente eres, esa mujer poderosa, esa mujer decidida a crear la vida 100% a su medida. Y también para que veas que no solamente a ti te sucede de tener miedo, de paralizarte, de no saber qué hacer, qué decisión tomar. Porque cada una de estas etapas y estos ciclos que te he contado en este episodio me ha atravesado un miedo profundo por dentro. Un miedo que me ha dejado estática y paralizada, que me llevaba a hacerme chiquitita y no creer en mí. Cada vez que tenía que comprar un libro, que elegir un mentor, que hacer una terapia, que ir muy profundo hacia adentro, yo me paralizaba. Porque lo que destapamos en ese proceso genera miedo, genera dolor y genera ver nuestras heridas de frente y ver cómo sangran. Volver a revivir cada dolor que vivimos en ese momento. Volver a sentir, porque esas heridas salen a la luz y hay que ir muy profundo a nuestro ser para poder sanar realmente. Esta es una invitación a que te atrevas a iniciar ese proceso, a que te atrevas a tomar decisiones a pesar del miedo, porque ese miedo te está mostrando el camino que debes recorrer, porque ese miedo es tu alma diciéndote atrévete porque por aquí es. Y por experiencia propia quiero decirte que mi mente, al igual que la tuya, me trae muchísimos pensamientos desempoderantes. Yo, al igual que tú, siento miedo en muchas ocasiones en mi vida. Pero mi capacidad de tomar acción ante todo esto nace de mi deseo más profundo de seguir avanzando. Hoy me agradezco por haberme atrevido a accionar a pesar del miedo, porque escuchar mi alma y mi intuición ha sido el canal que me ha llevado hasta aquí. Y no solamente a crear una vida 100% a mi medida, a dejar un nuevo legado de amor a las futuras generaciones de mi familia, a crear una vida más placentera para mis hijas, sino también para servirte a ti con amor y guiarte en este proceso. Nunca olvides lo grandiosa que eres y que tú puedes tomar una decisión el día de hoy que te lleve a construir esa vida 100% a tu medida que deseas.